Escribir un libro y que sea un fenómeno es difícil, pero un libro que se convierta en fenómeno 3 veces desde que fue publicado, hablemos de hazaña. Hola, bienvenidos a Mafestuki Reads Books. Hoy vamos a hablar de We Were Liars, obviamente, un libro de E. Lockhart que fue publicado en el 2014. Cuando este libro se publicó, yo me acuerdo que eso fue un fenómeno. Yo en ese momento estaba empezando con este hermoso hábito de la lectura y ese libro estaba en absolutamente todos los book hauls, todos los TBRs, todos los videos que yo estaba viendo en ese momento en YouTube. Ahí estaba ese libro. En ese momento la portada, yo recuerdo como que no me llamó tanto y tenía muchos libros esperando por ser leídos, porque también en ese momento también estaban saliendo muchos libros que estaban siendo muy populares. Cantidad de libros que uno tenía por leer en esa época de verdad era una cosa de locos. Así que yo pospuse leer ese libro. Yo dije, creo que me interesa un poco más irme por este lado, creo que me gusta más este tipo de literatura. Yo en su momento pensé que era tu típico libro de romance. Ya me han visto aquí varias veces, saben que no es mi género favorito porque siento que es un género que está lleno de muchos clichés y yo le huyo bastante a los clichés, me aburre mucho leer clichés, pero este libro es otra cosa. Después, cuando a nuestras vidas llegó TikTok y empezó el BookTok, pues obviamente el libro volvió a resurgir, porque es que es un libro que merece el impacto, que merece ser hablado de él, que merece lo que está pasando en este momento, que fue adaptado a una serie. Y obviamente aquí su reader de confianza se vio la serie ya. Tengo que ser muy honesta, pagué la suscripción de Amazon Prime solamente por la serie, aunque también aproveché para hacer compras innecesarias. Y debo decir que no me arrepiento de absolutamente nada. Tengo muchos comentarios, muchas cosas por decir, tanto positivas como negativas de la serie, así que bear with me porque ustedes saben que aquí todo es honesto. Ojalá me estuvieran pagando por hablar de la serie algún día, pero en este momento todo lo que voy a hablar es de lo que yo pensé, de lo que yo sentí, mi conexión con la serie, con el libro, etc. Si no se han leído el libro o no se han visto la serie, pues les recomiendo mucho leérsela. Les cuento un poquito de esta historia. Es la historia de Cadence St. Clair. Es una chica muy adinerada que pasa sus vacaciones de verano en una isla que es la isla familiar, Beachwood Island. Se encuentra con dos primos. Además, a esta isla va un chico que tiene ascendencia india y entre ellos empieza como este romance juvenil. Esta historia transcurre cuando ellos tienen 15 años y hago esta aclaración porque pues más adelante les diré qué pasó. Pero empieza cuando ellos tienen 15 años y pues pasan una cuestión de sucesos, unos sucesos ahí como que tienen que ver con gente de plata, que uno dice, esto solamente les pasa a ellos, uno tuviera esos problemas, pero después uno ve la seriedad de esos problemas y la repercusión que esos problemas tienen en los niños y pues pasan muchas cosas. Hasta ahí lo voy a dejar porque hasta el 5 crees que es un libro que te va a hablar de un romance juvenil y luego dices, what the fuck. Así que bueno, les recomiendo vérselo si no se lo han visto o leer el libro. El año pasado, cuando yo me enteré que el libro lo iban a adaptar a una serie, porque inicialmente iba a ser una película, pero después les cambiaron de idea y lo dijeron, bueno, vamos a hacer una serie. Cuando yo me enteré de esto, yo dije, yo creo que ya es momento de leer el libro. Además estaba buscando como un libro de lectura rápida porque estaba en transición entre historias pesadas. Dije, bueno, ya llegó el momento de leerlo, pensando precisamente que se trataba de un libro solamente de amor, de un amor adolescente y así. Me llevé una gran sorpresa, una grata sorpresa, porque el libro sí me dejó como sin palabras. Ahora, si ya se vieron la serie o se leyeron el libro y siguen aquí, pues ya ahora sí vamos a hablar de spoilers. El primero que quiero mencionar, bueno, lo que decía antes que se me olvide, porque es que yo tengo memoria de pollito, la historia transcurre cuando ellos tienen 15 años en el libro, pero en la serie lo hicieron cuando ellos tienen 16 años. Y Cadence vuelve a la isla cuando ella tiene 17 años, después de todo lo que pasó. Yo entiendo por qué hacen eso y a la vez siento que la edad sí es un factor importante, pero no por eso como que yo sentí que afectó la historia. Y es que cuando uno tiene 15 años, uno es como menos consciente de todo lo que pasa. En cambio, cuando tiene 16, pues por lo menos me pasó a mí, uno ya está como a puertas de entrar a esta vida adulta, por así decirlo,
porque vas a entrar a la universidad, porque te estás preparando para los exámenes, pues aplica para Estados Unidos, aplica para Colombia. Pero creo que a los 15 años como que todavía está como un poquito más cerca a esa juventud y ya a los 16 para mí ya entras en esa adolescencia. Así que sí siento que es importante como mencionar eso porque lo que pasa en la historia es una cuestión de niños, pero es algo muy serio para que pues sea de niños porque pues claramente tenemos varios muertos, tanto animales como personas, pero siento que de pronto ya un poquito más grandes serían más conscientes de lo que están haciendo y todo se trata como de un juego de niños, niños que han tenido muchos privilegios, niños que no saben cómo manifestar sus emociones ni cómo expresar sus emociones porque su familia los ha reprimido mucho durante muchos años, durante todas sus vidas. Así que sí entiendo por qué lo cambian, porque pues uno, entiendo que ahorita en la televisión no se quiere mostrar que hay niños haciendo cosas de adultos y dos, porque sí es un poco más fácil mostrar como el tiempo que pasa en los sucesos, o sea, entre el accidente y cuando Kaden se está intentando recordar qué fue lo que pasó con el accidente. Porque si no, pues cuando uno tiene 15 años a 17, siento que sí hay un gran cambio físico. Y yo siento que hubieran tenido como que recastear a toda la gente para poder dar ese efecto. Entonces no me molestó del todo, la verdad, pero sí siento que cuando uno tiene 15 años es menos consciente de cuando tiene 16. Y sé que solo es un año, pero es que en esas etapas un año hace la diferencia. Es mi modo de ver las cosas. Pues sí, hablemos un poquito más del libro. Yo me acuerdo que yo tomé el libro, pues como les dije, pensando que era una historia de adolescentes, de amor adolescente, hasta el 50%. Y ya cuando pasa, cuando uno se va enterando un poquito más, es un plot twist que no me esperaba. No esperaba que todo lo que estuviera viviendo Cadence fuera producto de su imaginación y es ese típico libro que te dan ganas de releer solamente para entender qué es lo que tú viste y por qué no viste todas las cosas que te estaban mostrando, porque hay escenas en las que parece que los primos siguen vivos y que Gat sigue vivo, pero hay otras en las que te están dando pistas y eso me encanta ese efecto de te estoy dando las cosas y tú no te vas a poder dar cuenta de lo que te estoy dando para que te des cuenta de cuál es mi plot twist. Aunque no me releí el libro en ese momento, siento que sí tuve ese efecto al ver la serie, porque todo el tiempo ya yo estaba pensando en todas las pistas que nos estaban dando para darnos cuenta de cuál iba a ser el final y cuál iba a ser la razón por la que Cadence no se acordaba de lo que había pasado en el accidente ni cómo llegó a la orilla del lago, creo que es un lago. Y bueno, eso para mí es un elemento muy valioso. La calificación que le di al libro el año pasado que me lo leí fue de 4 estrellas. Creo que en su momento sentí que, aunque estaba muy bien escrito, la parte del desarrollo de los personajes estuvo como un poco floja, porque se centra mucho, recuerdo, el libro en quién es Cadence y quién es Gat, pero el resto de personajes pasan a un segundo plano. Y yo entiendo que son personajes secundarios, pero te los muestran muy planos, unos personajes sin nada de profundidad, sin, o sea, son estos típicos personas ricas que no tienen problemas, que no, o sea, él está demasiado metido en la cabeza de Cadence que no puede ver a los primos, a las tías, al abuelo, a la abuela, a los primos pequeños, no le da como ese toque humano a los personajes y para mí ese desarrollo de personaje es muy importante aunque sean secundarios. Eso sí lo tuve con la serie. Me gustó un poco más la profundidad que le dieron a los personajes de los primos, por ejemplo, incluso al hermano menor de el primo de Cadence, al hermano menor del primo de Cadence, porque te muestran a un niño inocente, pero que también a la vez va viendo como todo lo que está pasando y también se ve afectado por toda la situación, por la relación de la familia, por las reacciones de los más grandes, por todo. Entonces eso me gustó porque uno puede de verdad como ponerle rostro y personalidad a las personas así viéndolas en esa serie, que siento que en el libro estaban solamente en papel. Y, o sea, cuando digo en papel me refiero a que estaban como demasiado planos. Así como que pongo un nombre solamente para rellenar este espacio, para medio contar esto. Y creo que si hubieran explorado un poco más, creo que la gravedad de todo lo que sucedió hubiera tenido un mayor impacto en uno como lector
o sí, como lector, porque ahí tú sientes el dolor de las demás personas. Cadence tiene la fortuna de poder ver a sus primos después del accidente, por ese trauma que tiene, pero y las mamás y el abuelo y los hermanitos de los primos que murieron en el accidente, o la mamá de Gat. O sea, me gustó como ese toque que le dieron en la serie, que sentí que no lo tuvo en el libro. Por eso les digo, aquí vamos a hablar de cosas positivas, tanto de la serie, del libro, de todo, como negativas. Ya yo me esperaba como este comienzo lento, que siento que sí lo tuvo en los primeros capítulos la serie, porque el libro es igual. Te muestran como esta familia perfecta, una chica que no sabe qué fue lo que le pasó, un crimen o un accidente que vas a descubrir cómo ocurrió, y poco a poco como que todo va tomando una tonalidad más gris, más oscura. Te cuestionas si algunos personajes son buenos, son malos. Así que sí, diría que es más bien un comienzo lento, pero que empiezas a gustar de los personajes como muy temprano. Te empieza a gustar lo que está pasando temprano porque quieres saber qué es lo que le pasa a Cadence. Un elemento que me acuerdo, que me acabo de acordar, que me gustó muchísimo en la serie fue el cambio del cabello. No me acuerdo si eso pasa en el libro, infortunadamente, pero creo que fue lo único que a mí me permitió saber si eso estaba pasando en el pasado o estaba pasando en la actualidad. Así que sí, definitivamente el cabello negro de Cadence fue para mí un hit en la serie. Algo que sí no entendí muy bien fue porque castearon personajes que tienen cabello negro, pero se tinturan de rubio porque se les veían mucho las raíces, se veían demasiado las raíces. Y se supone que los Sanchez son esta familia perfecta, así como la realeza de Estados Unidos, es decir, ojos claros, cabello rubio, asumo yo que natural. No entiendo por qué los pusieron como con la raíz negra, pero bueno, vamos a hacer como que eso no pasó. Aunque yo sí lo noté mucho. Por lo menos lo hubieran teñido bien las raíces, digo yo, pero bueno. Decisiones creativas. El vestuario estuvo espectacular. Me daba esa vibra de gente con plata. Así que eso, 10 de 10. Creo que en la serie se construyó muy bien todo este tema del suspenso, la construcción del giro que da la historia, cómo llegamos a ese final, y creo que el final me gustó mucho. Luego de buscar un poquito más de información sobre este final, me di cuenta que la persona que escribió el final fue precisamente la autora del libro, así que pues tiene mucho sentido porque este final siento que sí conectó bastante bien, o bueno, yo conecté bastante bien con el final, pero sí siento que le faltaron como algunos elementos más para conectar durante la historia. ¿A qué me refiero con esos elementos? Cadence tiene episodios como estas migrañas muy fuertes y tiene que tomar pastillas constantemente para poder aliviar las migrañas. Las migrañas son producto del trauma que le dejó el accidente. Y recuerdo que en el principio de la serie como que no nos muestran a esta Cadence que está súper como adicta a estos medicamentos, sino ya al final que ella dice como mamá necesito ayuda, y se muestra como así como con la cara arrugada porque le está dando un episodio de migraña. Pero al inicio no nos muestran como esta Cadence que está enferma, y eso para mí fue bastante importante porque ahí dices como, con razón tenía estas imágenes de los primos, porque al momento de estar tomando estas drogas, pues ella podía comunicarse con ellos, o los veía estando bajo como estos efectos de estas drogas, ella podía ver a los primos. Así como también hay cosas que siento que no se podían transmitir en la serie que pasan en el libro, que son como estas claves de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, bueno, ¿por qué se dio el accidente más bien? Por ejemplo, que Gat siempre olía a humo. En el libro lo dicen. Y yo me acuerdo que yo dije como, bueno, es su olor natural o su perfume o algo así. O sea, ¿quién quiere oler a humo? Pero en mi mente todo tenía sentido. Cuando después, cuando después uno dice como, con razón, olía a humo todo el tiempo. Ahora todo tiene sentido. En general, sentí que en la serie tuvimos una mejor visual de quiénes eran los primos, la familia Sancler como tal, y en el libro estamos demasiado metidos en
la cabeza de Cadence como para entender bien qué es lo que está pasando y pues para que impacte esa tragedia a un nivel general que de pronto en la serie sí lo tuvimos. Yo siento que no puedo decir que uno me gustó más que el otro porque ambos tienen elementos que me gustan mucho y hay cosas que están escritas que no se pueden transmitir en pantalla, así como hay cosas que se transmiten en pantalla que son un poco más complicadas de transmitir en esa escritura sin haber hecho el libro como de el triple de largo que es. Definitivamente creo que me emocionó mucho llegar a ese momento en el que ya se sabe por qué pasó el accidente, en el que ya Cadence está como volviendo atrás a sus recuerdos, que siento que es algo que a mí me habría encantado haber hecho con el libro, pero pues eso implicaba releerlo y en ese momento no lo iba a releer. Y es como ver todos esos momentos en los que aparece la familia, bueno, los primos interactuando con su familia, pero realmente ellos no están y Cadence asume que ellos están. Este libro me lo leí el año pasado y me pasó algo muy chistoso y es que estaba mezclando este libro con el que viene antes, bueno, la historia de las mamás que realmente se publica después, que es el de Family of Liars, y me dio mucha risa porque yo estaba diciendo como faltan muchos elementos en la serie que pasan en el libro, ¿dónde está? ¿Dónde está esto que pasa en el lago? Si no se lo han leído pues no lo vas a spoilear, pero esto que pasa, cómo se muere Rosemary, porque no lo están explicando y me tenía muy estresada porque yo estaba esperando ver eso en esta serie y luego ya caí en cuenta que eso era del otro libro. Así que bueno, sí espero que salga ya la segunda temporada porque estoy segura que va a haber segunda temporada. Creo que lo dicen muy sutilmente al final. Y de hecho en el final muestran a Carrie. Carrie viene siendo como la protagonista del siguiente libro, que es el de ellas cuando tenían 16 años. Así que me parece bastante chévere como esa manera en la que presentaron que iba a haber segunda temporada. Pero pues sí, me pareció muy chistoso estar esperando muchas cosas que no iban a pasar obviamente porque no hacían parte de este libro. Y yo como, pero yo no me acuerdo ni siquiera cómo se mueren los Liars. ¿Qué es lo que pasa? Yo me acordaba del incendio, pero yo pensaba que eran que ellos se quedaban dormidos. Y luego como que no tenía sentido eso. Pero pues sí. En fin. Ahora, hablemos de cosas que me encantaron completamente de la serie y tengo que hablar definitivamente de un personaje. El personaje es el de Penny Sinclair, la mamá de Cadence. Dios mío, esa mujer me encantaba cada vez que aparecía en escena. Sus expresiones tan sutiles, tan bien hechas, me parecieron lo máximo. La manera en la que algo le afectaba e inmediatamente se recomponía esa situación era algo de admirar en escena. Y es que era algo tan sutil como en la manera en la que ponía los ojos, o cuando tragaba saliva, o levantaba el mentón. Tú decías, esto es muy real. O sea, ella no está actuando, ella está siendo ella. Eso me encantó ese personaje, me encantó mucho la manera en la que ella reaccionaba a todas las situaciones porque siento que era muy propio de su personaje y creo que la actriz Caitlin Fitzgerald, if I'm not mistaken, hizo un excelente trabajo para mí, mi actriz favorita de toda la serie. Otro personaje que también me gustó muchísimo fue el personaje que hizo Esther McGregor, que es el de Mirren Sinclair, porque ves como a esta niña llena de muchas cosas en su cabeza, en su corazón, en su mente, pero a la vez ves como su inocencia, su tranquilidad, que está intentando calmar todas las tormentas que tiene por dentro, por así decirlo, y que en un momento estalla y me pareció algo muy bonito. Mirren es un excelente personaje y de verdad me gustó mucho la profundidad que le dieron en la serie. Johnny también me gustó bastante el personaje que hizo, pero yo destacaría así como de mis favoritas sería el personaje de Penny, de Caitlin, y el personaje de Mirren. Ahora, tengo que hablar de personajes que no me gustaron mucho también, y creo que no me gustaron mucho porque durante toda la serie no dejé de relacionarlos con otra cosa. Hay uno que sé que no es su culpa, me puedo decir, pero pues me pasó igual. Es precisamente el personaje de Cadence. No conecté con Cadence, no conecté con la manera en la que reaccionaba porque me parecía que tenía unas expresiones un poco exageradas
para lo que estaba pasando, como no como exageradas, como porque era una situación grave. Me refiero más bien como a unas reacciones un poco como sobreactuadas. Creo que sobreactuada sería la palabra. Como que todo era demasiado profundo para ella. Si era algo triste, demasiado triste. Si era algo feliz, demasiado feliz. Y ella constantemente estaba así como con la boca así entreabierta. No sé, como una boca de pato. Como la boca que uno pone para... bueno, que ponen los modelos para las fotos. Y no sé, eso me tenía un poquito fastidio. Pero creo que no podía dejar de ver a Leighton Meester, a Blair Waldorf en su cara. O sea, me parece que es demasiado idéntica a Leighton. Y yo solamente pensaba en Gossip Girl. Solamente pensaba en Blair. Y siento que ella haría un papel excelente como hija de Blair. O como hermana de Blair, porque ella todavía no está tan vieja. Pero siento que sería la versión joven también de Blair. Sería perfecta para hacer eso y se lo juro, no pude dejar de pensar en eso durante toda la serie. Capítulo que veía ella, bueno, no capítulo que veía ella porque salió en toda la serie, en todos los capítulos, pero me refiero a que literalmente apenas la veía y decía Blair, Gossip Girl. Algo similar me pasó con Bess St. Clair, que viene siendo nuestra querida Candice. Fue bastante difícil separar el personaje de Bess de el personaje de Candice King en The Vampire Diaries. Y yo sé que es bastante cliché, what I wanna say, pero es que siento que es muy difícil dejar de ver a Candice King como Caroline Forbes, porque siento que en otro universo Caroline Forbes sería ella. O sea, siento que no están separadas como las personalidades. No vi una actuación diferente a lo que habría hecho Caroline si Caroline tuviera plata y no se hubiera convertido en vampiro, obviamente. Pero siento que no vi esa actuación diferente. Siento que, bueno, hablando ya un poquito más de The Vampire Diaries, Candice sí tiene, bueno, Caroline sí tiene un desarrollo de personaje durante la serie y para mí es un personaje espectacular. A mí me encanta el personaje de Caroline. Y siento que aquí en We Were Liars vi a una Caroline en sus etapas tempranas, pre-vampirescas desarrolladas, diría yo. Así que no sé, sentía que veía las mismas expresiones, el mismo tono de voz, las mismas pataletas. Y me imagino que también por eso la castearon para este personaje, pero creo que sí me habría gustado como poder separarla de The Vampire Diaries para que me gustara un poco más su personaje. Ahora hablando un poquito más como del romance entre Cadence y Gat, siento que en el libro conecté un poco más con lo que estaban viviendo que en la serie, y siento que es por esto que les digo como de cómo vi la actuación de la actriz que hizo de Cadence. Siento que me costó porque era todo demasiado, creo que esa es la palabra, ella es demasiado en esa serie. Y bueno, ya como para resumir, estos son como algunos de los pensamientos. Sé que hay muchas cosas todavía de las que puedo hablar mucho más, pero to keep this short, hasta aquí vamos a hablar de los elementos que me gustaron, lo que no me gustaron, los personajes que me gustaron, los que no me gustaron. Siento que ya para resumir, a la serie le daría como una calificación o una emoción igual a lo que yo sentí leyendo el libro. No siento que sea más, no siento que sea menos. No me gusta tampoco hacer como esas comparaciones tan específicas de en el libro pasa esto y acá no pasa esto, solamente si se trata de elementos que cambian la narrativa. Así que siento que es una serie que es bastante disfrutable, una serie que, bueno, una historia, porque ahora quiero hablar de la historia como tal, sea leída o sea vista, una historia que atrapa bastante con un plot twist que nadie se espera y eso para mí es algo súper valioso. Y bueno, ya eso sería todo. Cuéntenme, ya se vieron la serie, se leyeron el libro. Ya saben, si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Bye.